Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora, como lo habíamos anunciado, al señor Felipe Vega, el doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa y ex ministro de Gobierno, que nos acompaña para analizar el tema de la seguridad, como ha sido planteado en la consulta popular. Doctor de la Cuadra, buenos días, bienvenido. Doctor Felipe Vega de la Cuadra, bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. La pregunta principal, con una consulta popular, con las preguntas que están planteadas, la primera que se refiere a la participación de las Fuerzas Armadas conjuntamente con la Policía Nacional en la lucha contra el crimen y en esta de la extradición de ecuatorianos involucrados en el crimen internacional o transnacional, ¿se resuelve o no se resuelven los problemas de seguridad? Decíamos que solo en la zona 8 de la ciudad de Guayaquil se han incrementado, lejos de reducirse, los niveles de violencia se han incrementado un 128% las muertes violentas. En el mismo periodo que el año pasado hay más de 1.000 muertes violentas. En las últimas horas se produjo una balacera cerca de un centro comercial en Esmeraldas. Hay 15 detenidos en un operativo en sociovivienda. Los sicariatos no han cesado, por el contrario, se han disparado. Encontraron en las últimas horas un nuevo decapitado. En fin, solo para citar algunos ejemplos. Pero la pregunta concreta, ¿se resuelve o no se resuelve con una consulta popular el tema de la seguridad? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Washington. Un gusto estar con ustedes como siempre. La respuesta es muy sencilla, Licenia. No se resuelve nada. Más bien se agrava. Mire, Colombia es nuestro espejo. Colombia tiene extradición para los temas de narcotráfico desde hace muchos años y lo único que desencadenó esa extradición es una ola de violencia irrefrenable en Colombia. Bombas, atentados, sicariato, asesinatos, en una respuesta de defensa, digamos entre comillas, del narcotráfico frente al hecho de que no se les juzgue en su país, sino que se los juzgue en los Estados Unidos, con todo lo que ello conlleva. Los que ya tenemos algunos años fuimos espectadores de la brutal e irrefrenada violencia en Colombia como respuesta a la extradición. Esto no debemos olvidar. Ahora bien, Washington en su brillante comentario inicial me eximiría de cualquier intervención, porque él ha hecho una descripción exacta y muy somera de la situación en la que vive la Policía Nacional, que es el organismo encargado de la seguridad interna y de la seguridad ciudadana en el Ecuador. He hecho una larga, digamos, breve, pero profunda explicación de que han desaparecido 900 millones del fondo de la policía y nadie dice nada, no pasa absolutamente nada, de que las personas, el contador y alguien más que tenían información al respecto, Licenia y Washington, fueron asesinados en uno de los motines carcelarios. Nadie ha dicho nada. Que el embajador norteamericano ha acusado directamente de que hay narcogenerales, nadie ha dicho. Que se desaparece drogas de las bodegas de la policía y nadie dice nada. Vivimos un estado de impunidad y de implicación directa de la Policía Nacional, y no tengo ningún empacho en afirmarlo, con el narcotráfico y con el crimen organizado. Yo quisiera, para nuestro público, hacer una metáfora de lo que está pasando en el Ecuador alrededor de la seguridad, si usted me lo permite. Sí. Imaginémonos que vamos en un avión comercial. El avión comercial es del Ecuador. Los pasajeros que estamos adentro somos los 18 millones de habitantes. Y de pronto sale la azafata, el avión empieza a moverse, a sacudirse. Todos nos asustamos, todos y todas nos asustamos. Sale la azafata y dice: señores y señoras, resulta que los pilotos perdieron control del avión. Y necesitamos un piloto extra. Alguien dice: allí está sentado un piloto. El piloto se levanta y dice: mire, yo soy un piloto militar. Yo sé pilotear aviones de combate, de guerra. Yo sé disparar misiles y soltar bombas. No sé cómo se maneja este avión que es un avión comercial. No tengo idea, no estoy entrenado para eso. Y la azafata dice: a ver, señores pasajeros, ustedes quieren que el señor piloto tome el control del avión. ¿Qué vamos a responder? Que sí, porque estamos ante una disyuntiva gravísima de que el avión se venga a tierra y muramos todos. Entonces, la gente va a decir: sí, sí, que tome el control del avión. Pero resulta
que no solo pregunta eso, sino dice, ustedes están dispuestos a entregar sus billeteras, joyas, relojes, dinero al carrito que vamos a pasar. Y la gente va a decir, sí, sí, pero ya, que tome el control del avión. Esto está pasando. Las Fuerzas Armadas no, y Washington no están preparadas para los temas de seguridad interna y de lucha contra la delincuencia. Ellos tienen otra formación, otra lógica, otro armamento, otra infraestructura. El problema es que con la consulta se logran dos cosas. Una, clavarnos otras afirmaciones, otros sís, como la autonomía para la fiscalía, como el Consejo de Participación Social no nombre autoridades, etcétera, ¿no? Con el gran pretexto de que estamos zozobrando, porque es la verdad, ante la inseguridad, la violencia y la delincuencia. Entonces, es una manipulación obscena, con esta palabra quiero ilustrar, obscena manipulación de un Estado que lo que ha hecho es generar caos, porque los pilotos, en mi metáfora, no es que se han desaparecido. Los pilotos están, el uno juega con los controles para mover el avión y el otro está metido en la bodega saqueando, óigaseme bien, saqueando los equipajes de los pasajeros. Entonces es una cosa orquestada. ¿Para qué? Para que el pueblo diga, sí, que nos salven las Fuerzas Armadas. Dice Washington. Esta es una práctica inveterada en el Ecuador. Que hay problemas en Petroecuador, ¿quién podrá salvarnos? Las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas van a administrar Petroecuador y entran en un enorme problema. Claro. Que no tenemos capacidades para administrar el Estado, entonces que las Fuerzas Armadas den un golpe de Estado y se hagan cargo, y no tienen la capacidad para administrar un Estado. Ante la falta de institucionalidad en el Ecuador, todos viramos la cara hacia las Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas serían el salvador de las fallas brutales que cometen los pésimos gobiernos. Esto es lo de fondo. Y todos decimos sí. La pregunta más engañosa, la pregunta más tramposa, la pregunta más que tiene un anzuelo para el público ecuatoriano, para el votante ecuatoriano, hombre y mujer, es exactamente esta. Porque todos decimos, por Dios que alguien nos salve. Y el gobierno obscenamente está apostando a que todos digamos sí. Bien. Ahora vamos al otro lado. La Policía Nacional ha sufrido dos grandes terremotos, conmociones. La primera, la entrada indiscriminada y sin freno de la corrupción y la delincuencia a manejar la policía. Y esto no necesitamos ser analistas ni haber sido ministros de gobierno para mirar. Hay corrupción desde la parte más alta de la policía hasta la parte más baja de la policía. Mire, como nunca, voy a decir que lo he vivido, la policía que no tiene la competencia de tránsito, sino en las vías, en las carreteras y vías secundarias del país, pues ahí se aposta ahora a pedir coimas. Esto que ya no veíamos. Ahora están pidiendo coimas y el policía raso. Y los patrimonios de los generales no han sido explicados. Y las desapariciones de dineros enormes, 900 millones de dólares, nadie sabe dónde están. Y el tema de la desaparición de toneladas de droga, nadie sabe dónde está. Hay una corrupción y están cruzados, infiltrados, poseídos. La institución de la Policía Nacional está poseída por la delincuencia y el narcotráfico. Mire, ¿cómo así? En las cárceles hay motosierras, fusiles, armas. ¿Quién controla la entrada de eso? La policía. No podemos seguir siendo ciegos. La primera gran realidad es que la Policía Nacional, encargada de la seguridad interna y de la seguridad ciudadana, está corrupta de principio a fin. Y mientras tanto, Felipe, y mientras tanto, el ministro de Policía, el ministro Patricio Carrillo, argumenta situaciones tan
tan simples, ¿no? Como por ejemplo esto, y por eso es que le corto para pedirle que analice. Él dice que la policía está desmotivada y que por eso no trabaja bien, que no actúa bien. Esta narrativa es simplemente Washington, insólita. eso, Washington, eso no merece ni siquiera un comentario. El señor debe estar gozando su condición de policía en servicio pasivo y su patrimonio, ya, intocable. Y no opinar este tipo de cosas, porque son ofensivas ante una sociedad que sufre las consecuencias de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico y de la inopia de la policía ante eso. Es ofensivo. Yo no haré un comentario sobre lo que diga o deje de decir el señor, porque no merece, realmente no merece el señor. Bien. Ahora, ese es el un lado, la policía cruzada, invadida, poseída por el narcotráfico y la delincuencia organizada y no organizada y por la propia delincuencia generada hacia adentro, por un lado. Y por otro, manipulada por los intereses políticos de los gobiernos. ¿Sabe usted, Washington, y sabe usted, Licenia, cuál es el organismo más grande dentro de la policía? Un grupo que se inventaron que se llama el GEMO, de los Robocops, el Grupo Especial de Mantenimiento del Orden. Estos son los que tienen equipamiento, estos son los que tienen entrenamiento, estos son los que tienen apoyo, estos son los que tienen ayuda, estos son el 7% del presupuesto ejecutado en este año, en bombas lacrimógenas, equipos antidisturbios, trucutús de última generación que ahora nos hablan en inglés. El grupo de represión, es el único que funciona en la policía. La policía judicial no funciona, no investiga nada. Inteligencia policial no funciona, no hace ninguna labor de inteligencia antidelincuencial. Lo único que hace es inteligencia política, ¿no? Anti-opositores. Es decir, dos grandes males han poseído a la Policía Nacional. Esta infiltración absoluta y en todo nivel de la delincuencia y el narcotráfico y de la propia delincuencia que se ha generado en la policía. Y la otra, el manejo político que hacen los gobiernos, que han hecho los dos últimos gobiernos para la represión. Y ante ese panorama causado por el mal gobierno de Quinto Lucas, tiene toda la razón Washington en su análisis, que usted lo ha repetido con mucha oportunidad, le preguntan al pueblo, oigan, ¿quieren salvarse? Entonces el piloto está, el uno saqueando y el otro jugando, ¿no? Con los controles. Y quieren salvarse, entonces llamemos a las Fuerzas Armadas. Y la gente va a decir a coro, sí, llamemos a las Fuerzas Armadas. Y vienen dos problemas. Primero, las Fuerzas Armadas no están preparados de ninguna manera para asumir lo que la policía ha dejado de hacer. Eso es lo que yo le iba a preguntar, doctor Vega. ¿Están preparados? ¿Es así de sencillo o tan sencillo como preguntar en una papeleta, queremos que las Fuerzas Armadas se unan a la Policía Nacional para combatir el crimen y punto? ¿Están así de sencillo? ¿Los militares de un momento para el otro pueden empezar a salir a la calle, a colaborar con la policía, si tienen una formación radicalmente distinta? Bueno, ya lo han hecho y no pasa nada. No pasa nada. Los estados, tienes razón, Washington. Los estados de emergencia han movilizado en base a una tarea constitucional de las Fuerzas Armadas, que si me permiten, la voy a leer. ¿Cuál es la tarea de las Fuerzas Armadas? Tarea que está en la ley y en la Constitución. Defender la soberanía e integridad territorial. Punto. Apoyar con su contingente al desarrollo nacional. Punto. Contribuir con la seguridad pública y del Estado. Y participar en operaciones de paz y ayuda humanitaria. Contribuir con la seguridad pública y del Estado. Esa es una tarea de las Fuerzas Armadas que está perfectamente definida. Entonces el cordón exterior hace las Fuerzas Armadas en los motines carcelarios, en las operaciones antidelincuenciales de la policía, en las operaciones en el espacio público, control de armas. En las fronteras tiene tareas muy claras. La policía marítima es la Armada Nacional. Es decir, están
inventando el agua tibia. Esas tareas existen, están definidas en la ley, en la Constitución. Esto es una pregunta trampa. Esto que hace el burropié del que te engaña en la calle, el que te hace el truco con las 3 bolitas, para que apuestes. Esta es una cosa que no se puede permitir en la política. ¿Dónde están los actores políticos del Ecuador de centro, de derecha, para que paren este tipo de manipulaciones infames? Porque además, voy a hacer una infidencia pública, las Fuerzas Armadas, que yo he conocido por dentro, se resienten absolutamente de hacer estas tareas, porque ellos son gente profesional que sabe hacer su tarea, que tiene sus mandos establecidos y sus misiones absolutamente claras. Las cumplen. Para mí, el hecho del señor Nazareno es un hecho colateral que no desdice de la dignidad, honestidad, pulcritud de las Fuerzas Armadas. Yo no creo, no considero que las Fuerzas Armadas estén cruzadas de corrupción de arriba abajo, eso no es cierto. Son gente que está dedicada a sus tareas, tareas constitucionales, en el control de armas, en el control de fronteras, en el control del narcotráfico en fronteras, en el desarrollo nacional, en la salud en las zonas fronterizas. Cumplen todos los días sus misiones con pundonor, con patriotismo, y ahora les quieren botar a las calles a que hagan lo que la policía no hace porque no le da la gana. Perdóneme, no es que la policía no puede, es que la policía no le da la gana porque es un gran negocio. Y esto hay que decírselo así a grandes y claras voces en los mayores escándalos, en los peores asesinatos, en las peores circunstancias de inseguridad del Ecuador. Siempre están implicados policías. Y esto no nos van a decir que no. Están, inclusive se sabe, me permito decir lo que he leído en redes sociales, que en la desaparición de esta abogada también están implicados policías. Esto no es nuevo, Licenia y Washington. El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, cerró la policía de Nueva York. Cerró la policía de Nueva York hace algunos años. Y el día que cerró la policía de Nueva York, los delitos y crímenes en esa ciudad bajaron casi a 0. Porque él estaba convencido de que la corrupción y la delincuencia venía desde adentro. O solapaba a la delincuencia de afuera. O incentivaba a la delincuencia de afuera. Esta es una demostración palmaria, una demostración evidente. Y yo no estoy hablando contra la policía como institución. Estoy hablando contra la situación que hoy los mandos policiales han precipitado a esa institución. Hablamos, Felipe, entonces, de una suerte de Estado fallido, porque toca ya ir hacia las consecuencias de lo que está provocando este estado de cosas. Y en medio de todo eso, una pregunta adicional. ¿A qué le apuesta el régimen? Porque brillantes no son estratégicamente, que se conozca. ¿A qué le apuesta el régimen al aventurarse a ir a una consulta con un nivel de aceptación que bordea el 15%? Y con unas instituciones absolutamente desprestigiadas. Por favor. A cubrir, Washington, muy oportuna su pregunta, y el contexto, a cubrir su incapacidad nombrando a dedo las autoridades de control, logrando que en la Corte Constitucional, logrando que en las Cortes de Justicia, logrando que en los organismos de control haya gente tan obsecuente, tan poco clara, tan poco transparente, tan cipaya como los que tenemos en el mando policial, con honrosísimas excepciones. Con honrosísimas excepciones que hay que recalcar, y que será gente que está atenazada por los sistemas de corrupción, como hemos visto en muchas películas de Hollywood. Al policía honesto, atrapado en las redes de corrupción y que le terminan matando a la familia. Esta es la realidad que estamos. Y lo ofensivo para la inteligencia del ecuatoriano, lo ofensivo de un gobierno tonto, porque eso es lo que es preguntarnos, oigan, ¿ustedes quieren arreglar esto? Entonces digan que salgan las Fuerzas Armadas a la calle. Como si fuéramos una partida de, voy a decir una palabra que no quisiera decirla, Washington, Licenia, con
disculpas y disculpas de público, creen que somos una partida de pendejos, porque votaron por ellos, porque les hicieron ganar, y creen que pueden seguir manejándonos y manipulándonos de esta manera. Hay que combatir la inseguridad con mucha inteligencia. Hay que depurar las filas policiales. Definitivamente hay que depurar las filas policiales. Hay que sacar la tarea de represión de las filas policiales. Hay que volver a la tarea ciudadana de la Policía Nacional. Y una serie de cosas más que tiene que hacer el Estado para desincentivar la delincuencia. Mire, Washington diseña cuando sucedió en el Ecuador el tema de Huacho, yo era viceministro de Defensa, participé de ninguna manera en el asunto, no me permitieron, se hizo un sondeo en las escuelas de la provincia de Esmeralda a los niños varones. ¿Qué quisieran ser de grandes? ¿Como quién quisieran ser de grandes? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Como Huacho. Triste. Eso es lo que tenemos que desmontar. La impunidad, el éxito de la delincuencia. Porque aquí es más importante ser jefe de una banda delincuencial que ministro de Estado. Porque los ministros de Estado se inclinan y se van a hablar con los jefes de las bandas en las cárceles. Y les permiten ruedas de prensa. Esta es la realidad a la que nos han llevado, a la que nos han precipitado. Por una razón sencilla. En el caos, en el río revuelto, se pesca mejor. Doctor Vega, esto no es un tema nuevo. Esto ya pasó una propuesta similar, luego fue derogada y vemos que la situación de seguridad es cada vez peor. Es peligroso también militarizar los temas de control ciudadanos. ¿Qué tan peligroso puede ser si es que, pongamos en un plano hipotético que llegue a ganar el sí en esta pregunta y si es que la Corte Constitucional le da paso? ¿Cree usted que debería primero, teniendo, como le digo, una experiencia ya anterior, un pronunciamiento ya anterior de la propia Corte Constitucional en este sentido? Mire, usted ha dado la respuesta. No solo que es peligroso, no solo que es peligroso encargar a una institución que está preparada para la guerra, para que vaya a luchar contra un enemigo interno que realmente no existe. Lo que existe es la consecuencia de la irresponsabilidad gubernamental que ha llevado a la policía al caos interno. Y que salven las Fuerzas Armadas al Ecuador de esa circunstancia es imposible. Así salgan todos los hombres, todos los tanques, todos los aviones, que no hay ya, que no vuelan, que muevan todos los radares, que también están dañados. Hagan lo que hagan las Fuerzas Armadas, no van a poder hacer. Y las Fuerzas Armadas, con su responsabilidad y su formación, se van a negar a hacerlo. Se van a resentir con hacerlo. Puede ser que el ministro quiera, pero habría que ver si el mando quiere. El mando sabe que no debe entrar en circunstancias. Mire, cuando han entrado, les ha costado después juicios, problemas internos, desobediencia. Esa experiencia tiene la Fuerza Armada. Y es un error brutal someter a una institución respetable en el Ecuador a esa circunstancia. Señor ministro, usted fue general de la República. Persuádale al gobierno, a su gobierno, de que no lo haga. Porque usted sabe, usted conoce, señor ministro Lara, cuál es la opinión interna de las Fuerzas Armadas respecto a jugar el papel de policías. ¿Y cuál es esa opinión interna, doctor Vega? ¿Qué dicen los militares? ¿Qué sienten los militares con esta posibilidad? Porque es como pedirle a un neurocirujano que opere los tendones de una mano, se va a negar por ética profesional. Y si le obligan con una pistola, lo va a hacer sabiendo que eso no va a lograr éxito. Perdóneme que hable con metáforas, pero así resulta. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas están preparadas para la defensa nacional y para cumplir las tareas de apoyo a la seguridad ciudadana, de apoyo. Y cuando les hemos visto, por ejemplo, en el terremoto,
que actuaron armando los albergues, lo hicieron con una entrega, un patriotismo, ejemplares. Porque esas son sus tareas, para eso están preparados. Pero ellos no van a salir a combatir a la delincuencia, ellos no se van a meter dentro de las cárceles a controlar que no tengan armas. Esa no es su tarea, no están preparados para su tarea. Y lo peor de todo esto es que con esto estamos solapando la corrupción de la policía. Entre paréntesis, tienen Felipe, más elementos que las Fuerzas Armadas. un poquito más allá de un tema que a mí me dejó realmente preocupado de lo que usted aseveró. Dijo que con el planteamiento este de la extradición se podría exacerbar los niveles de enfrentamiento, incluso comparó con realidades que se vivió en la década de los 80 con los carteles del narcotráfico colombiano. Y para nadie es desconocido que Ecuador ahora ya no es solo un sitio de tránsito, sino de acopio y distribución de droga. Entonces, eso podría, ese teatro de acontecimientos podría darse, se podría radicalizar en los enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes. Washington, si eso sucedió en Colombia, ¿por qué no va a suceder acá? Que alguien me explique por qué, qué condición extraordinaria tiene el Ecuador para que no suceda. Ahora, en el otro ámbito, la extradición, que violenta un derecho básico humano, es ser juzgado por las leyes y los tribunales de su país, no de otro, de su país. A no ser que haya cometido el delito allá, en otro país, en donde puede aplicarse un convenio de extradición. Pero esto de que si yo soy, digamos, violador de niños, me van a juzgar en el Vaticano, puede que me convenga, ¿no? Puede que me convenga. Y pongo este ejemplo, Washington y Licenia, porque el centro de la venta de drogas en el mundo son los Estados Unidos. ¿Quién maneja el negocio allá? ¿Algún colombiano? No. ¿Algún mexicano? No. ¿Algún boliviano? No. ¿Un ecuatoriano? No. Esos son manejos endógenos. Hay un conflicto de intereses. ¿No será para establecer chantaje a los productores e inicio de la cadena de narcotráfico? ¿No será eso? ¿No será que la tonelada de droga, que esto digo porque son datos de reuniones en las que yo he participado y que nos han dado y que son datos públicos, que una tonelada de droga en Colombia vale $1 millón y en Estados Unidos 100 millones? ¿O será que hay interés sobre esos 99 millones de dólares de ganancia que tienen quienes venden al minoreo en Estados Unidos? Perdóneme, son preguntas que tenemos que hacer. Y tener un mecanismo de chantaje para ellos es genial. ¿Cómo así el Ecuador puede ceder una atribución? Mejor cerremos las cortes y que nos juzguen en los países vecinos. Y así nos ahorramos plata. Yo no estoy defendiendo a los narcotraficantes. Claro. Estoy en contra del narcotráfico. Tienen que ser capturados por la policía indolente que tenemos, por la policía cómplice que tenemos. Tienen que destruir las bandas, tienen que capturarles. Y esa droga tiene que destruirse, no almacenarse y entregarles nuevamente tras cobro. Porque yo me acuerdo de un capitán de policía en Manabí al que se le encontró una caleta en una piscina con $50 millones. No estoy hablando en el aire. Son datos reales. La policía no mire para otro lado, ahí están los problemas. Y la gran solución es que les extraditamos. Ah, sí, extraditémosles nomás, porque son... No es así. Esta es otra pregunta irresponsable. Claro. Irresponsable. Peligrosísima. Peligrosa. El señor Lazo va a estar en el Ecuador cuando la violencia se desencadene brutalmente como respuesta a los narcotraficantes ante esto. Yo me acuerdo de intervenciones de Carlos Leder, que fue extraditado a los Estados Unidos. Y habría que ver si se pueden recuperar. Y la violencia que generaron en Colombia contra la misma policía, contra las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Qué queremos? ¿Que el Ecuador se cautice mucho más? Señores de los Estados Unidos,
Lleven su pelea y su negocio en otro lado. No nos den órdenes. No nos den órdenes, pongan extradición. Le pone, y el gobierno Lazo pone la extradición. Claro, porque sabe que tiene un sí extra. Tiene otro sí en la Constitución. Y quiere tener los 8 sí. A él no le interesa ni la extradición, ni la violencia, ni la delincuencia. Lo único que le interesa es tener las autoridades de control. Y que la fiscalía haga lo que le dé la gana, siga haciendo. Se vuelve intocable. Porque si nombra fiscal, tendrán un reyesuelo en el Ecuador. Pero allí, entonces, si es así, en el parte de la Fiscalía, doctor Vega, ¿por qué la propia Fiscalía ha rechazado la forma como está planteada la pregunta? Porque las instituciones tienen pudor. Porque habrá la señora fiscal habrá hablado con fiscales probos y con experiencia y le habrán dicho, señora, esto es un disparate, porque desequilibra completamente el tema de la justicia en el Ecuador. Con toda seguridad. Yo creo que en las instituciones hay una gran cantidad de gente proba, de gente patriótica, de gente que se juega el físico y después perseguida por la Contraloría, por supuesto. Pero eso hay en la policía también. Pero el mando oficial, el que toma las decisiones está cruzado por el interés político y por la corrupción. Doctor Vega, otra consulta sobre el tema de la seguridad. El presidente de la República había anunciado meses atrás que se van a invertir 1.200 millones de dólares para la Policía Nacional, la contratación de personal, equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es suficiente con eso para mejorar el estado en el que se encuentra la Policía Nacional, para mejorar la capacidad y que ellos puedan enfrentar la inseguridad? ¿No es suficiente ese anuncio? ¿No tenemos demasiados policías? La respuesta la dio Washington. Han ejecutado el 7% del presupuesto de inversión. Es decir, no han comprado patrulleros, no han comprado equipos de comunicación, no han mejorado. Seguramente compraron bombas lagrimógenas y equipos para el GEM. La respuesta es clarísima, no les interesa. ¿Qué sucede si pasamos de, no sé, 50.000 a 80.000, a 90.000, o de 60.000 a 90.000 efectivos en la policía? Si la corrupción es la misma. Usted va a tener un cuerpo más grande, igual de corrupto, igual de ineficiente, igual. Esa no es la solución. La calentura no está en la sábana. Usted le da 1.200 millones a un organismo corrupto y sus 1.200 millones desaparecen, como desaparecieron los 900 millones del fondo de cesantía, de ellos mismos. Eso es absurdo. Es como poner leña a un fuego pensando que así se va a extinguir. Las soluciones son otras, señor presidente, señor ministro de gobierno, las soluciones son otras. Ustedes no las ven porque no saben, porque no tienen idea de lo que se trata, porque no les interesa. ¿Y qué le parece, doctor Vega, la peregrina idea de que disminuyendo los asambleístas se va a fortalecer la democracia? Así de grande es el concepto que plantea el gobierno. El problema que tienen es el manejo de la asamblea. Se les pusieron medios rebeldes los que antes eran obsecuentes. Entonces la solución, ¿sabes qué? Sácalos. Es tan torpe que yo no creo, no se me cruza por la cabeza, que en sus negocios privados se manejen así. Es decir, ¿qué tal que se plantee? Para que crezca el Banco de Guayaquil, cerremos todas las sucursales. A ese gerente le mandan de una patada donde sabemos, ¿no? Claro. Entonces aquí el dueño del banco sí puede decir, en el Ecuador, para que mejore la democracia, reduzcamos los asambleístas. Por Dios, ponga la misma lógica que utilicen sus negocios privados en los negocios públicos, en los temas públicos. Eso lo dice la ley. La ley de contratación pública dice que el funcionario debe aplicar en los negocios del Estado la misma lógica que aplicaría un particular en sus negocios propios y privados. Es decir, cuidar el interés del Ecuador. Y el señor en el Ecuador hace lo que no haría en su banco. Y quiere que le digamos sí. Claro, la gente, como está
ha visto la Asamblea. Ustedes, Licenia, Washington, siguieron el famoso impeachment que se hizo acá, para usar un anglicismo, cuando se aplicaba la muerte cruzada. Y durante 2 días todos seguimos las discusiones del Parlamento. Y las intervenciones eran lamentables. Sí, sí. Lamentables. Claro, eso nos lleva a decir, estos no sirven. Pero estos podrá que no tengan capacidad. Pero el Ecuador está lleno de hombres y de mujeres capaces que no llegan a ser electos, que podrían dar un giro real a la Asamblea, porque es la base de la democracia. Y eso tiene que respetarse. Entonces, aprovechando el descrédito, que plantean esa pregunta para que la gente diga otro sí. Sí. Ya van 3 sís de los 8. ¿No? 3 sís insustanciales que van a tener efectos gravísimos, pero que nos están empujando para que digamos sí. Cuando se hacen las consultas populares, la técnica recomienda que se pongan preguntas gancho. Si yo quiero que me digan sí, pongo preguntas que de cajón van a decir sí. Si yo quiero que digan no, pongo preguntas que de gancho me van a decir no. ¿Ya? ¿Quiere usted que metamos presos a todos los religiosos del Ecuador? El Ecuador va a decir no. No es cierto. Esas son preguntas gancho. ¿Quiere que mandemos a la casa a los asambleístas? El Ecuador va a decir sí. ¿Por qué no puso, y esto es una cosa que está en redes sociales, ecuatorianos, quieren que Guillermo Lasso, Alfredo Borrero, sigamos en la presidencia? ¿Por qué no puso eso? Porque la respuesta mayoritaria va a ser No. no. Mayoritaria del 90%. ¿Cierto? Estas son las cosas de una consulta mañosa. Ojalá, por constitucional, ponga coto y límite a eso. Ojalá. Entonces, una responsabilidad histórica de los jueces de esa corte. Y sobre esta consulta, el doctor Vega, que pide un registro más riguroso, el tema de los partidos políticos, ¿qué hay detrás de esa pregunta? ¿Cuál es el objetivo que se esconde detrás de esa pregunta? Lo mismo. Otra pregunta, gancho. Estamos cansados de la dispersión política y de los partidos de venta, porque el Ecuador no ha permitido la construcción de partidos sólidos, les han demolido. Pero si eso hemos vivido con el Consejo Nacional Electoral los últimos años, la demolición de las corrientes más sólidas, políticas más sólidas en número, en propuestas, etc. No estoy diciendo que sean mejores que otras, no, estoy juzgando aséptica, pero a la más grande corriente política le han demolido. Y eso ha permitido el surgimiento de cualquier, como hongos en albañal, de cualquier movimiento político. Resulta que leí un cálculo de que en el Ecuador hay más afiliados a partidos políticos que habitantes. O sea, hay más firmas que respaldan movimientos políticos que habitantes en el Ecuador. O sea, es mágico eso. Esa realidad a todos nos resiente. Nosotros quisiéramos que haya un régimen de partidos políticos sólido, que nos dé seguridad en la democracia, que podamos apostar a una línea de pensamiento, pero eso no existe y no es solo un mal ecuatoriano. Alguna vez yo estuve en otro país y habían como 140 partidos políticos en una elección insignificante de concejal. 140. Este es un mal muy generalizado. Que la respuesta obvia es sí. Reduzca eso. Sí. Es otra pregunta gancho. O sea, ya son 4 de las 8 que apuestan los genios de la política en este gobierno, apuestan a que la gente ingenua y tontamente digamos sí. Si decimos sí a 4 o a 5, porque hay algo más del Yasuni, creo, a 5 de las 8, vamos a decir sí a las 8. Más, no creo, pero lo que se publicó es que tienen 470 páginas de anexos. Una consulta con 470 páginas de anexos es una trampa ya, pero descomunal. ¿Quién va a leer 470 páginas de anexos para tomar una decisión de sí o no?
Aquí la respuesta es no, no me vean otra vez la cara de pendejo. Hasta aquí no. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, doctor Vega. Bueno, creo que hemos hablado bastante. Y estuvo muy bueno el análisis, gracias al doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa y de Gobierno, ¿no? Que estuvo con nosotros y obviamente ayudando a que la ciudadanía tome conciencia de lo que se le viene. Hasta una próxima oportunidad, Felipe. Gracias, Washington. Gracias, Liceo.